Vamos a conversar con el magíster Mauricio Salem, presidente del directorio de Banecuador. Mauricio, bienvenido. Gracias. Nos gustaría conocer un poco un resumen de todo lo que ha sido este programa de créditos 1x30 de Banecuador. ¿Cuántos han colocado? ¿Cuántos han beneficiado a agricultores? ¿Cuántos a emprendedores? Entiendo que también han podido diferenciar cuántos hombres y cuántas mujeres han tenido acceso a estos créditos. Y si todavía están vigentes, ¿no? Gracias, Jimmy. Buenos días. Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Sí, bueno, desde que se inició este programa del crédito el 1x30, nosotros ya llevamos y superamos las 73,000 operaciones de crédito por más de 208 millones de dólares. Esto es un tema que ha venido en crecimiento de lento a rápido, en virtud de que iniciamos con el Ministerio de Agricultura el convenio para efectos de poder subvencionar el crédito, y luego se incorporó el Ministerio de la Producción y se incorporó el Ministerio de Inclusión Social. Luego se van a incorporar otros ministerios, por ejemplo en el crédito 5% a 10 años plazo ya se incorporó el Ministerio de Turismo. Entonces es un tema que hemos venido subvencionando a través de los ministerios, con presupuesto de cada uno de ellos, a efecto de poder llegar a la base de la pirámide productiva y poder reactivar esas economías que venían deprimidas después de la pandemia. Ya, ahora, ¿esos créditos van desde cuánto? ¿1,000 a 3,000 a 5,000? El crédito 1x30 es de 500 a 5,000 dólares, como lo hablamos. El crédito del 5% hasta 10 años es la segunda fase, entre 5,000 y 20,000. Para que usted tenga una idea, Jimmy, en el año, en la administración que llevamos adelante, nosotros hemos entregado ya casi 900 millones de dólares en todas las líneas de crédito, a todos los sectores productivos. Y eso hace de que sean 220,000 personas que han recibido atención y crédito de Banecuador en lo que va solo de este gobierno. Eso es importante señalar, porque antes, lastimosamente, 100 millones de dólares servían en la banca pública para un solo beneficiario. Y es público, y encima no pagaban ese crédito. Es decir, los escasos recursos que existían iban para pocas manos. Hoy hemos democratizado el crédito. Hoy tenemos, como le indico, casi 900 millones de dólares a más de 220,000 personas, lo que hacen que haya un promedio de crédito entre 4 y 5,000 dólares, lo que hace que llegue a los sectores que tradicionalmente no tenían acceso a la banca formal. Para acceder a estos créditos, supongamos que hay alguien que quiere poner una pequeña tienda en su barrio, un emprendedor, ¿verdad? Un crédito, vamos a suponer, de 5,000 dólares. ¿Qué papel juega allí el buró de crédito? ¿Cómo ha venido manejando sus cuentas, que deben ser sin duda modestas? ¿Tiene eso algún peso cuando analiza el historial bancario Banecuador? Vea, hay siempre el fantasma de que ponen trabas, hay mucha tramitología. Usted sabe que en algún momento me tocó ser candidato a alguna dignidad de elección popular, asambleísta principalmente, y por suerte no salí electo. Yo proponía el tema de eliminación de tramitología, el tema de la central de riesgo, pero el día de hoy nosotros podemos ver, hemos colocado 217,000 operaciones de crédito y en su gran mayoría mujeres, 65% mujeres. Esto es que indicamos que definitivamente es importante el historial crediticio porque tenemos que cuidar los recursos. Hay una confusión en la ciudadanía y en cierto sector de la ciudadanía de que Banecuador es un banco que tiene dinero público y Banecuador es un banco que tiene dinero del público, de la calle, de la madre soltera, vulnerable. Banecuador no maneja recursos del Estado y por ende hay que ser cuidadosos con ellos. El tema del buró de crédito, cuando el presidente de la República, el primer día que se posesionó, eliminó de la central de riesgo a todos aquellos deudores que tenían hasta 1,000 dólares. ¿Por qué? Porque se les limitaba el acceso al crédito, a como algún momento lo dijimos en aquella campaña, el que sacaba un calzoncillo, una camiseta, un televisor, estaba impedido de sacar un crédito porque estaba en el buró. Esa gente se eliminó del buró de crédito y pasó a ser sujeto de crédito. Obviamente hay casos y casos, ¿no? Hay casos en que está en el buró de crédito por temas de deudas en el sistema financiero y hay otros casos que están en el buró de crédito o están reportados por algún problema de impedimento en función de deudas al mismo Estado. Entonces hay que entender que si yo tengo un problema con el Estado, tengo algo pendiente con el Estado, no puedo pretender que el mismo Estado me subvencione. Es algo natural y eso está impedido por la ley y no tenemos capacidad de reformar eso, a menos que la ley sea reformada en la Asamblea Nacional. Si va un emprendedor que quiere montar su negocio, le cuesta 5,000 dólares, ¿en cuánto tiempo, si hace bien las tareas de todo lo que los papeles que tiene que presentar, ¿en cuánto tiempo tiene ese crédito? Realmente no tiene mucho. En tema del 1x30, lo que tiene que presentar es planilla de servicios básicos para identificar que tiene un lugar a donde está operando.
donde está viviendo, donde está. Papelete de votación para saber que sus legítimos derechos ciudadanos están vigentes y cédula de identidad para saber que se trata de la persona que está al frente. Esos son los requisitos. Y obviamente determinar qué tipo de inversión es la que va a hacer para saber que va a un crédito productivo y no va a un crédito de consumo. Entonces es muy sencillo. Desde que se presentan los papeles y estamos en orden hasta que se abre la cuenta en caso que no sean clientes, hasta que se presenten los documentos, se valide la documentación, se desembolse el dinero y lo tenga en su cuenta, no pasan más de 72 horas. Ya, ahora, ¿pide el banco alguna garantía para el 1x30? Ninguna. Solamente cuando se trata de $3,001 hasta $5,000, un garante, porque hay que entender que si bien es cierto, el banco asume también el costo de un seguro de desgravamen en caso de fallecimiento del deudor, no es menos cierto que no es el escenario esperado, sino que si por algún motivo cae en algún problema la persona que solicita el crédito, existe una segunda persona en la cual podemos recuperar esos recursos, porque acordémonos, y vuelvo a ser enfático, en que estos recursos son dineros de la gente, de la madre vulnerable, de la que cobra el bono, de la que deja sus depósitos. Banecuador no es un banco estatal per se con recursos del Estado. Banecuador tiene 1.300 o 1.400 millones de dólares en depósitos de la gente de la calle, la que va a abrir una póliza de inversión, que le pagan sus intereses. Banecuador es un banco exactamente igual a cualquier banco. Lo que pasa es que lo han manejado como tienda antes es diferente, pero hoy está siendo manejado como banco y por eso que los recursos alcanzan, porque estamos administrándolos de manera responsable, atendiendo a la base. Se ha hecho una condonación de deuda hasta $3,000 que impactó al banco en $60 millones. Se ha atendido a 220,000 personas por $869 millones. Se está dando crédito subvencionado al 1%, se está dando crédito subvencionado al 5%. Y hoy, más que nada, eso es lo cuantitativo. Pero usted, Jimmy, y usted mismo daba las noticias y yo lo vi algunas veces, esto era lo que había antes en Banecuador. Gente amontonada afuera durmiendo las madrugadas, ¿verdad? Usted ve, estas son noticias de diarios que usted los puede ver y está hasta la fecha para que los pueda ver en línea, ¿verdad? Ciudadanos durmiendo en la calle para poder cobrar el bono. Gente que compraba los turnos porque los atendían del 0 al 200 y el 201 se quedaba afuera. Y ahora usted lo que ve es esto. Gente ordenada, gente que puede acceder a los servicios sin ningún problema. Esto no, por si acaso, son fotos tomadas días entre semana, épocas donde antes, esto no es un domingo, esto es un día entre semana, por si acaso. Es decir, ¿cómo? Con medidas creativas, sacrificando al funcionario público en beneficio de la ciudadanía. Hoy se trabaja, por ejemplo, los días pico, de 7 de la mañana a 9 de la mañana, solo para la gente del bono. Es decir, toda la gente del bono entra 2 horas exclusivamente a cobrar lo que tienen que cobrar y se van a sus casas en tranquilidad. Y a las 9 que abre el banco ya no hay esa montonera que usted acaba de ver en la foto, a efecto de poder dar el servicio de crédito, dar el servicio de consulta. Y adicional a eso, este primer semestre, Jimmy, vamos por primera vez a implementar ya el sistema de aplicación móvil para que la gente pueda hacer consultas en línea, pueda hacer sus transferencias básicas en línea con las seguridades del caso. Eso era impensable en Banecuador, porque hay gente que vive en la ruralidad, que sí tiene acceso a internet, acceso a la tecnología, pero sin embargo el servicio no lo tiene y tiene que viajar largos kilómetros. Justo a eso iba, justo a la ruralidad. ¿Cómo se benefician los agricultores? ¿Cómo pueden tener acceso a créditos los agricultores? ¿A qué tipo de crédito pueden tener acceso a los agricultores? Porque un crédito de $5,000, obviamente el agricultor hace muy poco. ¿A qué créditos tienen acceso los agricultores? El agricultor tradicional hace muy poco, el emprendedor del área agrícola hace mucho. Hay 72,000 historias que hoy podemos contar. Por ejemplo, la de Catherine en Cuenca, la de Gladys en Guaranda, Pablo en Azogues. Vea, esto es lo que nosotros hemos podido entregar y gracias a Dios hay 24 barras ahí. Significa que hemos llegado a las 24 provincias. Nosotros atendemos créditos de hasta $150,000, es decir, créditos que están en el sector, en el segmento de microempresa, de microemprendimiento, porque esa es la función que tiene que hacer el Banco de Desarrollo como Banecuador. Banecuador tiene que apoyar. ¿Y por qué le digo esto? Porque se cree que las grandes emprendimientos, las grandes empresas son las que generan empleo. Y realmente quienes generan empleo es la base que consume. Si usted no tiene gente que le consuma,
no tiene a quién venderle. Es decir, tenemos que sembrar reactivación desde la base y esa es la misión que a mí me corresponde como Banecuador. Hay otras instancias y otras instituciones. ¿Y cuál es la tasa de interés? Que tienen. Bueno, la tasa de interés varía en función del tipo de operación que se vaya a hacer, pero va entre el 1% para el crédito del 1 por 30 hasta el 12% en créditos de microcrédito, y cabe indicar que ese crédito del 12%, 12.50 que Banecuador entrega, la tasa de mercado promedio es el 19 y 20%. Y en el Chulco ni se diga, eso es 20% mensual. O sea, estamos hablando de 240 anual. En ese sentido, es importante señalar de que Banecuador está cumpliendo su misión de banca de desarrollo y estamos llegando hacia donde no se llegaba antes, que es a la base de la pirámide, para evitar que esta gente caiga presa del Chulco y definitivamente no tenga cómo salir adelante. Ingeniero Soler, ¿cómo está? Gracias por su tiempo. A ver, ¿qué plan o qué estrategia o qué contingente vamos a tener para después de este invierno? Estamos teniendo un invierno súper complicado. A esto se suma el precario estado de la red vial estatal, que hay mucha gente que no puede sacar sus productos. Hay inundaciones, hay pérdida de cultivos. ¿Qué es lo que se está desde ahora planificando para poder asistir a estas personas? Unos para poder reactivarse, van a necesitar créditos, pero otros que ya tienen créditos y que en estos momentos la están pasando muy difícil por el invierno. ¿Qué se va a hacer por ellos? Muy buena pregunta, Omar, y le agradezco la bienvenida. Nosotros como banco tenemos un rol fundamental en el tema de desarrollo económico y de hecho el día de hoy tenemos aproximadamente ya 6.000 y algo de operaciones de crédito refinanciadas en lo que va este periodo. El 31 de marzo termina la ley o la resolución para el tema de alivio financiero para poder reestructurar deudas sin pagar nada de intereses ni mora durante los 3 primeros años y poder reestructurarlas hasta 10 años en los créditos que definitivamente tienen problemas de pago. Y hemos solicitado ya a la Junta de Política de Regulación Financiera que eso amplíe 90 días más para dar más opción a más gente a entrar dentro de este proceso de alivio financiero. Pero tenemos nuestras líneas de reestructuración, tenemos nuestras líneas de refinanciamiento. Lo que sí no es dable, y hay que ser muy claros, es que nosotros administramos recursos de la gente. Y como administramos recursos de la gente debemos ser responsables. ¿Por qué? Porque hay gente que ha sacado un crédito, no ha pagado una sola cuota nunca y a cada rato quiere refinanciar. Entonces estamos hablando ya de otro tipo de problema que no es necesariamente un problema de un imprevisto, sino un problema ya estructural de pago. Y eso es lo que tenemos que identificar. Pero sin embargo de ello lo que sí quiero ser muy claro es que es muy fácil regalar dinero ajeno. Es muy fácil. Lo que sí es irresponsable. Y lo que no vamos a hacer jamás es jugar con el dinero de la gente, porque ya vemos a dónde está el Banco Nacional de Fomento hoy. ¿Producto de qué? De ese manejo, no quiero decir alegre, pero manejo ligero de las finanzas internas del banco, porque al final del día es un negocio, entre comillas, que no tiene fines de lucro, pero es un negocio que tiene que sostenerse. Si usted me da $100 y después me reclaman esos $100, alguien para su beneficio, cuando usted venga a ver sus $100, ¿de dónde los voy a sacar? Sáquenme la ignorancia y en su momento creo que se lo pregunté en una entrevista que tuvimos. Ya culminó el proceso de fusión en lo que era Banecuador con CFN y todo eso. ¿En qué quedó y qué cifras arrojó todo eso? Ya, Banecuador y CFN están en el proceso de fusión. Inicialmente concluía en abril de este año. Ya. El presidente de la República modificó ese decreto, lo cambió para dar más plazo porque eran muchos temas operativos, normativos, tecnológicos que hay que llevar adelante. Y es un proceso que sigue en vigencia funcionando hoy ya con un comité de fusión que lo preside el ministro de Economía o su delegado y con la intervención de las dos instituciones. Este proceso termina en diciembre del 2024 a efectos de poder llevar adelante todo el esquema de incorporación, porque son dos cores diferentes, son dos negocios distintos. No se van a licuar las carteras. Van a tener que en un momento determinado ser un solo banco, un solo balance, un solo patrimonio que va a fortalecer a la institución y va a atender como banca pública a todo el frente en general. De allí es que, como siempre he dicho yo, esos 60 millones que se impactó con la condonación de hasta $3.000, no es que se lo hizo de manera irresponsable porque son 60 millones, a mí se me ocurrió que sean 60 millones. Este año, por primera vez en algunos años, el banco ya iba a dar utilidades de hasta $60 millones en la proyección que tenemos
y es lo que podemos soportar de acuerdo a ese sacrificio que se sacrificaron hizo. las utilidades. Exacto, que eso es lo que puede hacer el Estado como tal, que sus excedentes que le corresponden como dueño sean sacrificados. Lo que yo no puedo hacer es impactar con $200 millones a la gente que tiene sus recursos ahí y que deposita y que confía en el banco. Y la última de mi parte, hoy a las 9 de la mañana hay una reunión en Quito entre las organizaciones sociales, está el tema de la FENOCIN, de la CONAIE, de la FEINE. Si bien en estos momentos hay disputas entre Gary Espinosa y Leonidas Sisa, Gary Espinosa insiste en el tema de la condonación de deudas de la banca pública e inclusive de la banca privada. La banca privada se lo preguntaremos a la gente de Asobanca, a ustedes como representante de la banca pública. ¿Cómo va ese tema de condonación? ¿Va a haber condonación? ¿No va a haber condonación? ¿Se le va a prestar atención a lo que está pidiendo Gary Espinosa o no? A ver, nosotros hemos sido claros en el sentido de decir, hemos cumplido lo que se dijo en las mesas de diálogo. O sea, se condonó, ya se condonó. Por parte de Banecuador hablo. ¿Cuánto se condonó en total? Se condonó $60 millones a 26.000 deudores. Eso ya fue aplastando un botón y llegó los mensajes a los teléfonos reconocidos por el mismo señor Espinosa de que sus afiliados y adherentes... ¿Hasta cuánto era el monto de condonación? De 0 a 3.000 ya. Era el condonación. Lo que pasa es que después hubo el tema de que ya no era suficiente 3.000, sino que querían hasta 10.000. Eso impactaba $200 millones al banco. Lo iban a llevar a una eventual liquidación forzosa. Yo no puedo por 10.000 personas que quieren que se les condone deudas sacrificar a 1.500.000 personas que son los clientes del banco. Y solo para ser claro, se habló de colocación de créditos al 1%, 100 millones más. Ya llevamos 200 millones. Cuando se hizo eso íbamos 100. Cumplido. El primer tema, cumplido. El 1 por 30 está entregado a las organizaciones sociales y a la ciudadanía en general. El segundo, reestructuración de deuda y alivio financiero, que fue otro de los acuerdos en mesa de banca pública. Cumplido. Y estamos solicitando extensión. Se concluyó el 31 de diciembre. Solicitamos extensión hasta el 31 de marzo y ahora estamos solicitando una extensión adicional. Cumplido. El tercero, condonación de deudas hasta $3.000. Inmediatamente cumplido. $60 millones fueron condonados. Y la otra, que fue créditos al 5% al sector productivo, ya lanzamos el crédito de turismo a los pequeños empresarios turísticos, dueños de picantería, etcétera. Cumplido. Es decir, la banca pública en la mesa 2, que fue la mesa de diálogo, que se acordó lo que se acordó, todos los puntos están cumplidos, no hay nada pendiente. Lo único que quedó pendiente fue el análisis de la posibilidad de poder acceder a condonaciones mayores, y yo por Banecuador puedo hablar. Para Banecuador es poco o nada posible, porque eso sería llevar al banco a una liquidación forzosa. Cada institución de la banca pública deberá hablar por sí misma, porque no se puede hacer un tema lineal. Ahora yo le hago la pregunta. En el caso de la banca pública se decía también créditos del BIES. ¿Qué quiere decir eso? Que yo condono los créditos del BIES que están garantizados con una vivienda, por ejemplo. ¿Y qué hago con la vivienda? ¿Que desalojo a la persona que vive en la vivienda o le regalo la vivienda a la persona que me pide la condonación? Son temas antitécnicos imposibles de poder diferir, y eso hay que ser responsables también con lo. Uno puede tener el derecho a solicitar, pero nosotros también tenemos el derecho a decidir responsablemente por lo que está bajo nuestra responsabilidad. Gracias a Mauricio Salem, presidente del directorio del Banecuador, por su comparecencia aquí en Un Café con JJ. Mauricio, muy amable. Gracias a ustedes, siempre un gusto. 7:50.